Mi nombre es Daniela Castro, cuenta 13, y me tocó qué es el clinómetro. Bueno, el clinómetro es un instrumento metrológico que se utiliza para determinar el ángulo con respecto a la vertical de distintos objetos. El clinómetro viene del griego klinsin, que significa inclinar, y metrón, que significa medida. Es un instrumento metrológico que se utiliza para determinar el ángulo en grados hexadesimales con respecto a la vertical de distintos objetos como torres, postes, árboles y estratos, etc. Antiguamente se empleaba para determinar el ángulo de tiro en las piezas de artillería. En los cañones se instalaba en diferentes lugares con el fin de establecer el valor del ángulo de tiro milésimas utilizando la escala Vernier de medición y el nivel que tenía el dispositivo. Mi nombre es Elizabeth Ventura, cuenta 17, y mi pregunta es ¿dónde se empleaba antiguamente el clinómetro? Antiguamente se empleaba para determinar el ángulo de tiro en las piezas de artillería. En los cañones se instalaba en diferentes lugares con el fin de establecer el valor del ángulo del tiro en milésimas utilizando la escala Vernier de medición y el nivel que tenía el dispositivo. Dispositivos posteriores usaban tubos de vidrio curvados llenos de algún tipo de líquidos y una bola de acero para tasar las medidas. Los primeros inclinómetros incluían ejemplos como el inclinómetro de Bueno, las partes esenciales de las cuales son una parte plana o base, sobre las que se asienta y un disco hueco apenas medio lleno de un líquido pesado. El cristal de la cara del disco está rodeado por una escala graduada que marca el ángulo en el que la superficie del líquido se encuentra con referencia a la base plana. Buenas, profe. Yo soy Hazel Molina, cuenta 25, y yo les voy a hablar sobre para qué sirve el clinómetro. Aunque el clinómetro tiene varios usos como medir la altura de árboles o edificios, su mayor uso en la agricultura es para medir la inclinación o pendiente del terreno. Procedimiento para medir el nivel o contorno en suelo. Todos los clinómetros incluyen un arco graduado, parecido a un transportador. El clinómetro se sostiene con la mano y se lee la pendiente con la escala graduada. Es posible medir un pendiente en sentido ascendente o descendente haciendo girar el transportador o semicírculo graduado. La idea es medir el ángulo con miras e identificar cualquier pendiente con respecto a la gravedad involucrada. El clinómetro se puede utilizar para medir tanto pendientes como declives según la perspectiva del individuo que calcula las medidas. Se utiliza un clinómetro para determinar medidas precisas en lo que respecta a la pendiente, la altura y la distancia. Existen toda clase de clinómetros, pero lo que más te conviene son aquellos que no requieren interfaces mecánicas adicionales a la instalación. Las dejo con mi siguiente compañera. Es María Palada, cuenta 34, y voy a explicar cómo se utiliza el clinómetro. Primeramente se mide la distancia desde el objeto y la podemos denominar B. Cuanto más grande sea B, más pequeño será el ángulo de inclinación y más preciso será el cálculo de la altura. Esto se debe a que el cálculo de la altura usa la tangente del ángulo de inclinación. La tangente de un ángulo cambia lentamente con ángulos pequeños, pero se incrementa hacia el infinito a medida que el ángulo se acerca a 90 grados. Seguidamente, se sujeta el clinómetro de manera correcta, según lo indican las instrucciones para obtener una lectura precisa. Mira la parte superior del objeto que se va a medir a través del visor del clinómetro. Se toma una lectura del ángulo en el que se encuentra el clinómetro. Este valor puede estar en grados o puede tratarse de la tangente de un ángulo. Hay que asegurarse de conocer las unidades de medición del ángulo también. Y se calcula la altura del objeto. Si el ángulo se mide en grados, se calcula la altura, que sería altura igual al ángulo D más B, X y tangente, donde D es la altura de nuestro ojo por encima del suelo. Por lo general, esta será tu altura menos 15 centímetros. Y si la lectura del clinómetro tiene unidades de tangente del ángulo, entonces sería altura igual a ángulo D más el ángulo B, X